Bueno, ya estamos en contacto como para tener estas charlas bueno, a partir de ahora vamos a hacer con distintos actores de la vida política de la ciudad de Santa Fe, en esto que vamos a llamar, en este bloque que vamos a llamar Mirada Santa Fe desde el programa Democráticamente. Y para charlar con nosotros está el presidente del Consejo Municipal, Leandro González. Leandro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buena jornada para vos y quienes nos están viendo y Bien. escuchando. Bueno, Leandro, a pesar de la pandemia, el Consejo Municipal de Santa Fe ha logrado un buen ritmo de trabajo, ¿no? Sí, sí, ya después de un año de pandemia y más allá de lo que fue el primer mes de marzo y una partecita de abril del 2020, a partir del compromiso de todos los bloques del Consejo y de los trabajadores y trabajadoras también de esta institución, llevamos adelante una propuesta donde se fueron alternando momentos de virtualidad y de presencialidad, obviamente cuidando los protocolos y los espacios correspondientes, con las sanitizaciones también del caso, pero lo concreto es que pudimos sesionar, trabajar las distintas comisiones, llevar adelante las sesiones sin mayores inconvenientes, inclusive también hubo hasta ahora, y esperemos que continúe así, un bajo nivel de contagios entre los concejales y el personal, con lo cual creemos que se han hecho las cosas o se han intentado hacer relativamente bien en el marco de la pandemia y con un respeto muy fuerte a la situación de COVID que estamos atravesando. Indudablemente que no nos podemos abstraer de la pandemia, de las decisiones que se van tomando, de las medidas que se van tomando. Ustedes como concejales han integrado prácticamente desde el comienzo de esto, del comité de riesgo que han conformado allí en la ciudad. ¿Se han tomado las decisiones correctas? ¿Se ha hecho un buen trabajo? Cuénteme un poquito. El comité de riesgo está enmarcado en una ordenanza de la gestión del riesgo en la ciudad, ella tiene sus años. Nosotros dialogamos con el intendente Jatón apenas comenzó la pandemia para darle funcionamiento a ese comité. Hubo no menos de 10 reuniones desde el momento del inicio, una reunión entre cada 3 semanas, un mes aproximadamente. Se van dando reuniones de trabajo, ese comité lo preside el intendente. Me toca a mí como presidente del consejo ser vicepresidente del comité de gestión de riesgo y después se compone por funcionarios municipales y concejales de distintos bloques. Allí se hace un análisis, una evaluación de la situación de COVID en la ciudad. Obviamente es el Ejecutivo quien tiene las potestades en su articulación con el gobierno provincial y el gobierno nacional para tomar decisiones, pero para nosotros es importante ese espacio porque es el lugar donde los concejales de los distintos bloques pueden libremente canalizar planteos de vecinos, de vecinas, de organizaciones y acercar propuestas e ideas que tengan que ver con el COVID. De allí surgió la idea en su momento de llevar adelante un programa de voluntariado municipal que se ejecutó con fuerza en los meses más duros de la pandemia, pero se sigue sosteniendo y se va a dar una vuelta de tuerca en este tiempo, que tiene que ver con atender a personas adultos mayores o personas con discapacidad que por distintos motivos no pueden movilizarse en la ciudad y a través del programa de voluntariado se fue asignando a voluntarios a personas como para ayudarlas en su vida cotidiana, en lo que tiene que ver con alguna compra de alimentos, de una ida a la farmacia, hasta una ida al supermercado, un almacén del barrio. Bueno, ese voluntariado está funcionando y surgió del comité de riesgo. Después, obviamente, se comparten ideas, miradas. Creo que hay también una mirada bastante madura del Consejo, más allá de las lógicas discusiones que puede haber en el recinto, pero después creo que en términos generales y vinculado con la pandemia hay un acompañamiento del Consejo, las acciones que en líneas generales va llevando adelante el intendente Jatón y la municipalidad. Bien. Bueno, decíamos que a pesar de la pandemia, no ha parado el trabajo legislativo de ustedes, los concejales del cuerpo legislativo de la ciudad. Hay dos iniciativas que se vienen trabajando y que de alguna manera podrían ser ejemplos para otros lugares. Una es la de Consejo Abierto,
Y la otra es la de Consejo Joven, que hace un par de semanas, hace un tiempo, se ha lanzado. ¿Qué detalle nos puede dar de, bueno, de estas dos iniciativas? Sí, nosotros trazamos durante el 2020 y lo profundizamos en el 2021, tres ejes de trabajo. Uno es consejo abierto, otro es consejo transparente y consejo participativo. Consejo abierto y transparente tiene que ver con que cualquier vecino o vecina ingrese al sitio web del consejo y pueda ver de distintas maneras el trabajo de los concejales, información pública sobre, por ejemplo, las licitaciones o cualquier compra que lleva adelante el consejo, que pueda accederse al trabajo legislativo de concejal y concejala a través de un sistema de información legislativo que lo lanzamos hacia mediados fines del año pasado. Un montón de instrumentos que tienen que ver con el concepto de apertura de información y de datos dirigida a la comunidad. Por otro lado, el eje participativo tiene que ver con la búsqueda de que vecinos, vecinas y organizaciones de la ciudad de Santa Fe puedan ser parte del trabajo articulado y la propuesta del Consejo. Serían como de alguna forma los proyectos de extensión del Consejo, que tiene que ver desde herramientas virtuales, con diálogo, por ejemplo, en estos días finalizamos el primer ciclo de 3 charlas vinculados con la educación socioemocional, que lleva herramientas nuevas tanto a la comunidad educativa como docentes, pero también a familias. Tuvimos más de 1.400 inscriptos que participaron de esas jornadas online, que fue durante el lunes a la tarde, y también trazamos un eje muy fuerte en la vinculación con escuelas. En el 2020, por la pandemia, no pudimos hacerlo. En el 2021 nos encontramos también ante la disyuntiva de poder hacerlo o no. Dialogamos con escuelas, con directivos y con docentes. No queremos cargarle de más trabajo y preocupaciones al docente, pero sí vimos mucha predisposición de gente que ya había participado de algunas instancias de trabajo con nosotros en el Consejo, de ser parte del Consejo Joven. El Consejo Joven es una herramienta que para nosotros es muy, muy interesante, muy importante. La estamos llevando adelante desde hace unos días con 13 escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, de distintos distritos de Santa Fe, tanto desde el suroeste, del centro, del noroeste, de la costa. Está bastante equilibrado, donde cada concejal es tutor de una de esas escuelas, donde hay instancias de capacitación sobre distintos temas de interés público, por ejemplo, sobre espacio público, sobre medio ambiente, sobre la gestión hídrica, sobre participación ciudadana. Los jóvenes de estas 3 escuelas se capacitan sobre esos temas y después la idea es que se generen proyectos que sean discutidos en una sesión del Consejo Joven allá por fines de octubre, principios de noviembre. Realmente comenzó muy bien el proceso, dividimos en burbujas, algunas actividades las hacemos presenciales, con los lógicos y claros distanciamientos, y otras las hacemos virtuales, según también las características de las distintas escuelas, y realmente estamos muy, muy entusiasmados con el proceso que se está llevando adelante en el Consejo Joven. Bien. Leandro, ¿y cuáles son los temas que bueno, se van a debatir durante el año? Un año que ya lo vamos a hablar, pero un año atravesado por lo electoral, con todo lo que conlleva, ¿no? En materia política esto, pero ¿cuáles son los temas que se van a tratar, que usted ve que van a estar en la agenda del Consejo Municipal? Bueno, la pandemia claramente es uno de esos, inclusive hay distintas propuestas vinculadas tanto con el sistema de vacunación, vinculados también con las fiestas clandestinas y lo que eso origina y posibilidad de que haya más sanciones. Y ahí creo que hay una mirada bastante integral respecto a que las fiestas clandestinas en este momento realmente nunca son aceptables, pero en este momento menos aún con la situación que tenemos de estar al límite en el sistema sanitario, y ya creo que el tiempo de la concientización y del ingreso por lo pedagógico creo que ya está casi que caducando. Si bien yo no, en lo puntual, en lo personal, no comparto generalmente políticas de mano dura ni nada por el estilo, pero me parece que en las fiestas clandestinas, cuando vemos algo que ocurrió en un country vinculado a la ciudad de Santa Fe, cuando vemos algunas otras cosas que ocurren, realmente nos preguntamos hasta dónde
el ser humano es solidario con el otro y con la otra. Yo acá creo que es un proceso de solidaridades mutuas que tiene que darse entre los vecinos y vecinas de Santa Fe y de compromiso compartido. Si una parte hace el esfuerzo y el otro lo tira por la borda, realmente nos estaremos encontrando ante una cuestión de falta de conciencia social muy grande. Me parece que en este tiempo, y más aún en estos días donde se van a disputar los partidos, el clásico de Santa Fe y demás, necesitamos de la solidaridad de todos y de todas. Entender que hay cuestiones que las tenemos que hacer en casa, hay cuestiones que si vamos a compartir quizás están habilitados los bares, si es en el espacio público hay hasta 10 personas, donde no compartimos el mate, donde seguimos usando el barbijo, bueno, ese tipo de cuestiones hoy ya parece ilógico seguir planteándolas, pero increíblemente las tenemos que seguir planteando ante el incumplimiento que muchas veces se da. Creo que es un momento donde tenemos que estar muy atentos. Esos son, creo que, temas vinculados con la pandemia. Después, obviamente, hay otras situaciones que por ahí suben o bajan en la agenda según también cómo va lo de la pandemia. Obviamente la cuestión de la seguridad es un tema de preocupación, de mucha preocupación. Nosotros en lo puntual hemos planteado al gobierno provincial, se lo hemos dicho al ministro Lania, la necesidad de que vuelva la policía comunitaria en nuestros barrios, que fue una buena experiencia durante un buen tiempo, en 9 barrios de la ciudad, una búsqueda de que una policía más cercana, una policía más joven. Generalmente el policía comunitario, que quien lo recuerda, van a acordarse de policías que tenían el uniforme azul, pero también con unos vivos naranja, que tenían más proximidad, más cercanía, que le dejaban el teléfono al vecino, a la vecina, que generaban otro tipo de confianza que muchas veces no estaba en otro sector de la policía. Bueno, nosotros planteamos que eso tiene que volver para dar más tranquilidad en nuestros barrios. Sabemos que no va a ser un día para el otro, pero entendemos que la gradualidad es un camino lógico. O sea, por eso el tema de la seguridad es importante. Y después hay temas vinculados con la movilidad y el transporte público, con mejorar la eficiencia de sistemas como taxis y remises. Hay sectores que buscan dar la discusión de Uber en la ciudad de Santa Fe. Bueno, creo que son parte de los temas de agenda principales del Consejo. Bien. Leandro, bueno, vuelvo a reiterar esto y quizás sea muy repetitivo, pero hoy estamos atravesando una pandemia y un año electoral, que no es menor. Y en esto, hasta aquí, hubo como, sobre todo el año pasado, hubo como un cierto respeto a justamente el momento, el contexto en cuanto a las críticas y demás, pero este año es un año electoral. Y hay concejales de la oposición que indican que la gestión Jatón todavía no arranca, que está adormecida, que está en pausa. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que es parte de las chicanas políticas y propio del año electoral, donde sí destaco que si nos comparamos con otros lugares de la provincia o a nivel nacional, hay una convivencia importante entre las distintas fuerzas políticas, donde puede haber esta mirada distinta, alguna chicana, pero creo que dentro de los parámetros lógicos y no de esa violencia verbal y emocional que se le transmite a la sociedad desde el blanco y negro de la grieta. Yo en Santa Fe hay una convivencia bastante lógica, hay distintas miradas, nosotros obviamente que entendemos que no es así, que la gestión ya se ha acomodado, que está empezando a dar mucha más respuesta a las demandas lógicas que se le pide al municipalismo básico, como tiene que ver con cambio de focos, con desmalezamientos, cuestiones básicas que sabemos que teníamos dificultades y más allá que parezca que pasó mucho tiempo, toda la gestión del intendente Jatón ha sido un 90% en el marco del COVID, con inconvenientes respecto al personal municipal, porque hay personal que es factor de riesgo, eso tuvo una merma en el personal, y a través del diálogo con el sindicato se pudo ir resolviendo muchas situaciones. A la par, por ahí lo que no se ve en la calle es el equilibrio, mayor equilibrio económico-financiero, que era parte de la herencia recibida. Eso se equilibró y eso también da más tranquilidad para adelante, por lo menos para poder que ese barco que estaba a la deriva, que fue lo que le tocó asumir al intendente Jatón, hoy esté mucho más equilibrado y que se puedan ya
empezar a dar respuesta a determinadas demandas. Hay inclusive varias licitaciones que van a salir en los próximos días, vinculadas con obras de iluminación en diferentes barrios de la ciudad, algunos que habían sido aprobados por endeudamiento por el Consejo Municipal y otros que eran parte del presupuesto, tanto en el cordón, en el noroeste de la ciudad, como en Guadalupe, como en Barrio Roma, como también en Fomento 9 de Julio, como también la posibilidad de que haya agua potable en Colastinez Sur. Bueno, distintos paquetes de obra que entendemos que van a marcar también una impronta distinta para este año más allá del COVID. Bien. Leandro, usted en este caso es radical, es uno de los integrantes del grupo Radicales Libres. Bueno, ha logrado el radicalismo la unidad. ¿Qué opina de la posibilidad de ampliar el Frente Progresista? Y bueno, ya, primero me gustaría saber qué opina de esta posibilidad. Sí, nosotros desde el Espacio Radicales Libres y también desde el Frente Progresista de la Ciudad de Santa Fe, con el intendente Jatón, con otros sectores, con el socialismo, con otros sectores del radicalismo, con el Partido Creo, con la democracia progresista, entre otros, definimos que nuestro lugar de pertenencia es el Frente Progresista y que era un momento también con una mirada de poder ampliarlo en base a criterios donde haya una coincidencia de ideas y valores, de proyecto de ciudad, de diálogo entre los distintos actores. Eso está abierto a organizaciones sociales, actores intermedios de nuestra ciudad, diálogo que pueda haber con otros sectores políticos que mantengan una determinada idea de ciudad. Eso está. Por ahí lo que no compartíamos desde la ciudad de Santa Fe tenía que ver con el Frente de Frentes, que era otro formato que planteaban otros sectores del radicalismo. En eso nosotros entendíamos que no era el mejor camino y sí estamos de acuerdo con un fortalecimiento y ampliación del Frente Progresista. Allí en Santa Fe Capital parece la grieta, podríamos decir, entre comillas, parecen tenerla quienes gobiernan hoy, que es el Frente Progresista, y quienes prácticamente integraban el Frente Progresista hace un tiempo, que es justamente Juntos por el Cambio. Allí se da, en Santa Fe, algo imposible de lograr, el Frente Amplio, o el Frente de Frente, como se le llamaba, ¿no? Sí, nosotros lo planteamos esto de un arranque de quienes planteaban el Frente de Frentes. El Frente de Frente. Planteamos que había incompatibilidades tanto en Santa Fe como en Rosario. Esto lo habían expresado tanto también el intendente Jatón como el intendente Hapkin. De esa incompatibilidad, y nosotros sabíamos que era muy difícil que, por ejemplo, si sectores que son principales opositores en la ciudad de Santa Fe o principales opositores en la ciudad de Rosario, estar en un mismo barco. Eso lo dijimos de entrada, pues nos parecía que, no decíamos que esté mal el esfuerzo que algunos querían hacer de llegar a ese resultado, pero no lo veíamos como algo de la realidad política posible. Por eso siempre mantuvimos un camino que entendíamos que era el correcto, el más plausible en este tiempo de la política santafesina, que tiene que ver con un fortalecimiento y una apertura, pero a partir del Frente Progresista. Bien, Leandro, generalmente en las elecciones de medio término, quien convoca para el armado de listas y bueno, para un poco la rosca, esto de vamos a las listas en conjunto, la lista de unidad, quiero decir, o bueno, es el intendente, es la persona que gobierna, el líder político del partido de gobierno. No parece ser esta la ocasión en el Frente Progresista, por lo menos lo vemos así desde afuera. ¿Cómo están trabajando esta cuestión? No, con el líder en la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón. Claramente hay una mesa que está constituida del Frente Progresista en la ciudad, que hemos tenido un par de reuniones, que emitimos un documento allá por fines de diciembre, que incluye este conjunto de cuestiones que te estaba planteando, de Frente Progresista ampliado, además, es un documento que de alguna forma manifiesta nuestra hoja de ruta para adelante. En eso hay diálogo permanente con Emilio, con el grupo de colaboradores que está en la gestión municipal, en el Ejecutivo, con algunos secretarios más políticos, como el caso de Nicolás Aymar, Mariano Granato. Aquí en el Consejo está Laura Mondino, que es integrante
dentro del socialismo, después en el radicalismo estamos con Lucas Simonielo, está Franco Ponce León del Creo, Sergio Basile, que es diputado provincial y tiene una representación aquí en la ciudad de Santa Fe. Hay otros actores como también dentro del socialismo Paco Garibaldi, que representa el MNR. Se trata de congeniar las distintas miradas dentro de un proyecto de ciudad. Y el liderazgo, yo insisto que es del intendente Jatón, coincido con vos, es quien ha convocado a diálogo desde fines del año pasado y obviamente, más allá de que la prioridad claramente es la atención de la pandemia, y eso es lo que creo que nos preocupa el 100% de nuestras jornadas. También, obviamente, que el armado político es parte de los diálogos que se van teniendo, pero todavía con mucha incertidumbre, porque en definitiva ni tenemos, si bien hay aprobado un cronograma electoral, eso está atado a lo que resuelva también el Congreso de la Nación con una postergación de las elecciones, que ya hay un acuerdo político para eso. Bueno, esos tiempos se van dilatando y también obviamente que los tiempos de armado también van teniendo un corrimiento en ese sentido. Exacto, no se sabe todavía cuándo van a ser las elecciones, pero están las mesas de debate, en las roscas, como se dice en la política. Y en esas mesas de café, en esas mesas de la ciudad de Santa Fe, se habla de que el oficialismo, usted lo decía, son muchos los actores, que juegan también en esto, ¿no? Y las PASO resolverían algunas cuestiones y son muchos los que quieren tener alguna participación y tener alguna posibilidad de llegar al Consejo. A ver, lo que le quiero decir es que hoy falta mucho. Primero para saber, falta un tiempo para saber si va a haber elecciones, paso sí o paso no, falta para la presentación de lista y más para las elecciones, pero en principio se ve como que va a haber por lo menos 2 o 3 listas del oficialismo, ¿no? Mi mirada es que debe haber una lista de unidad, que en este tiempo que vivimos de COVID, donde el intendente Jatona, esto que te decía antes, ha acomodado el barco después de la ciudad de Santa Fe, era un barco que estaba a la deriva en la última parte de la gestión anterior. Hoy entendemos que lo ha acomodado, que está en capacidad de más respuestas, pero que estamos en una pandemia y entendemos que es un momento donde tenemos que armar una lista de unidad competitiva, lo más competitiva posible, con todos los sectores adentro. Creo que el desafío está de establecer esos diálogos para que una lista de unidad sea fuerte y representativa del momento político que vive la ciudad de Santa Fe y también de lo que queremos a futuro. Bien, las dos últimas, Leandro, desde ya, por supuesto, le agradecemos por tomarse este tiempo para charlar con nosotros. Justamente por la gobernabilidad que uno siempre dice en estas elecciones de medio término, el oficialismo, el Frente Progresista, pone en juego 3 bancas de las 8 que se van a renovar, 2 del radicalismo, una justamente del sector socialista, y es una elección importante, ¿no? Porque, bueno, por un lado hay que renovar y hay que tratar de sumar alguna banca, pero sobre todo por lo que le decía al principio, por la gobernabilidad que se da, ¿no? Sí, a ver, el Consejo, nosotros lo que hemos intentado durante este año y medio, creemos que lo hemos hecho relativamente bien, con la colaboración de todos los bloques políticos. Se ha buscado darle gobernabilidad al intendente Jatón. Entendemos, más allá de las discusiones políticas que pueden darse, que son lógicas en un cuerpo como el Consejo Municipal, donde hay miradas distintas sobre la ciudad de Santa Fe, pero entendemos que el Consejo ha cumplido su rol, tratando de darle las herramientas de gobernabilidad al Ejecutivo, con una mirada propositiva muchas veces, tratando de mejorarlos y perfeccionar los mensajes que vienen del Ejecutivo Municipal, lo que tuvo que ver con el presupuesto, endeudamientos, la posibilidad de que, por ejemplo, haya una ayuda económica y exención en el marco de la pandemia, que fue realmente uno de los sellos, creo que del año 2020 del intendente, donde hubo un acompañamiento que no se dio en todas las ciudades, ni mucho menos, sí se dio en la ciudad de Santa Fe, ante la situación de emergencia, y entendemos que ese rol del Consejo lo ha cumplido de buena manera.
Obviamente que como Frente Progresista aspiramos a que en la segunda parte del mandato del intendente Jatón también siga habiendo una mirada fortalecida del Frente Progresista, donde haya un consejo que le dé gobernabilidad y que no se dedique a ponerle palos en la rueda del intendente. Entendiendo que son cuerpos distintos, el Ejecutivo por un lado, el Consejo por el otro, pero en lo importante, entendemos que el intendente, que para eso fue elegido por vecinos y vecinas, debe contar con las herramientas para poder gobernar.